Vamos a leer del verso 18 hasta el verso 22. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Listo. Como está poquito, leamos todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Voy a leer a favor de todos el pasaje paralelo en el Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a presentarnos en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos traes nuevamente a buscar tu rostro. Gracias por la obra que haces en nosotros. Pero gracias, Señor, porque esperamos ser edificados por tu verdad. Por favor, ayúdanos según el propósito por el cual diste esta palabra a entender
a guardar y atesorar en nuestro corazón aquello que tú nos enseñas. Guíanos, por favor, te lo rogamos, y concede según tu gracia que podamos, a través de esta palabra, ser edificados y ser formados en tu verdad. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tu mano, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Este texto es un texto que no es para nada fácil, es un texto muy difícil. Y cualquiera podría preguntarse, ¿por qué? La respuesta es que puede ser muy mal usado, según el enfoque que se le dé. Y nos amonesta entonces a revisar de qué manera debemos acercarnos a Él. Y podemos empezar pensando quizás en la motivación que llevó a esta mujer a acercarse al Señor. Hoy nosotros también quizás pudiésemos compartir una motivación para acercarnos al Señor o para venir a este lugar. Sabemos por la historia que su motivación era de salud, que tenía una intención de quedar sana de un azote que le aquejaba. Y seguramente cada uno de nosotros, según la forma en la cual ha llegado al Evangelio o la forma en la cual ha decidido llegar en esta mañana a este lugar, pues tiene una motivación. Quizás una invitación, quizás cumplir un compromiso, quizás cumplir con la religión, pues hay que ser fieles a la religión, quizás una necesidad que está en el corazón. Pueden haber muchas razones por las cuales cada uno de ustedes está acá. Algunos niños vendrán obligados, algunos jóvenes vendrán presionados por sus padres porque no tienen opción, pero de cualquier manera ya llegamos, ya estamos acá. Y podemos entonces entender que la obra de la fe está en alguna medida movida por las motivaciones que hay en nuestro corazón. Esas motivaciones que nos hacen cumplir con los que nos rodean, que nos hacen cumplir a veces con nosotros mismos, que nos hacen cumplir con ciertas situaciones de conveniencia. Ahora, si pensásemos que aquí en este lugar iba a pasar o pasan milagros, seguramente esto estaría a reventar, ¿cierto? Si alguien supiera que acá pasan cosas extraordinarias, harían filas para entrar y de hecho no cabríamos. Y en muchos de los casos estarían dispuestos a dar su dinero, a dar su tiempo, a dar su esfuerzo, como en otros lugares se ve. De hecho, hay muchos que madrugan a buscar los brujos, los hechiceros y hacen filas, ¿no? Pero no se le llama brujo, obviamente, no se le llama hechicero, se le llama hermano, ¿sí? Y corren allá y hacen filas y están dispuestos a seguir todo lo que allá se les demanda con tal de alcanzar aquello que esperan. Porque tenemos que decir que no solo es la salud, hay muchas cosas alrededor. Hay personas, y se escuchan las propagandas, ya está en la televisión, ¿no?, que buscan amarrar a una persona al lado de ellas, personas que buscan efectivamente la salud, que buscan hacerle mal a los que les rodean, quitarle el camino, matar, como aún hoy se escucha en medio de personas famosas que aparentemente fueron un orgullo, pero que
luego ahora son una vergüenza porque parece ser que son unos delincuentes con capacidades especiales, ¿sí? Entonces, no es raro pensar en que las personas se muevan de acuerdo a sus conveniencias. No es raro pensar que las motivaciones son el empujo que algunos necesitan para moverse y que seguramente serían capaces, si su conciencia se los permitiera, de llegar hasta donde fuese necesario para alcanzar lo que desean. Por eso escuchamos de muchos casos de artistas que fueron capaces de hacer pactos con Satanás para poder conseguir fama, dinero, recursos. Otros no son tan capaces, entonces les toca lidiar con lo que Dios les ha puesto en su camino y tienen que a veces ceder en algunas cosas, pero nos damos cuenta que esas conveniencias mueven a las personas, ¿sí? Y de ese movimiento es que encontramos hoy a alguien que tenía una necesidad, a alguien que llevaba, según dice el texto, 12 años buscando una respuesta para una enfermedad, gastando todo lo que tenía en su mano, poniéndolo en médicos, y no sabemos en qué otras cosas. La Biblia sí es clara diciéndonos que en médicos, todo lo que tenía, y a través de eso se dio cuenta que nada de eso lograba ayudarle, pero escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar del Señor, y eso le permitió ir a donde él estaba y acercarse. Y entonces se nos presenta el texto de una mujer que tiene una fe asombrosa. Pero antes de entrar a mirar el texto como tal, es necesario poner un contexto, porque en pos de la fe, hoy muchas personas levantan ideas que no son necesariamente ciertas. Entonces usted quiere conseguir algo y una de las palabras que suele escucharse es: tenga fe, ¿cierto? Quiere un carro, quiere una casa, tenga fe. Quiere un buen esposo, tenga fe. Quiere una buena salud, tenga fe. Quiere un buen trabajo, tenga fe, ¿cierto? Y entonces todo esto gira en torno al afecto. Eso uno dice, bueno, entonces si esto se trata de tener fe, pues bueno, voy a proponerme hacerlo, ¿no? Y parece aparentemente muy fácil. Sin embargo, tenemos que poner un contexto para ver a qué hace referencia, porque hay una fe que es bíblica, que viene de la palabra de Dios, y hay otra fe que es satánica. No sé si usted sabía eso, que es demoníaca. Entonces podría ser muy fácil confundirlas, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo? ¿El brujo tiene fe? Sí, seguramente tiene fe para hacer lo que hace. De hecho, a veces hay borrachos con más fe que cualquiera, ¿no? Ellos van por fe a la cantina, ¿cierto? Entonces podríamos decir, esa es una fe que obra porque lo mueve hasta allá y le permite confiar en que le van a gastar, porque todos sabemos que no hay borrachos que gasten plata, porque cuando se les hace el reclamo, ellos dicen que no han gastado en borrachera, porque todos le gastan. Entonces notamos que hay una fe que es sana y hay otra fe que es perversa y que viene del corazón del hombre para estimularlo a satisfacer sus deseos y necesidades. Por tanto, necesitamos poner un contexto que nos ayude a entender de manera equilibrada y correcta este texto, de forma que evitemos al máximo las especulaciones y podamos sacar el mayor provecho de la palabra de Dios. En esto, una aclaración que puede ser obvia, pero que nunca va a sobrar, es que
La Biblia es la revelación de Dios, es decir, su autor y tema principal es Él. La Biblia no es un libro necesariamente para exaltar, reconocer o mostrar al hombre. No, la Biblia es un libro que tiene como propósito revelar a Dios y su obrar en función de su voluntad. Siendo esto así, pues necesitamos entender que cada vez que nos acercamos a ella, debemos hacernos la pregunta: ¿qué quiere enseñarnos Dios acerca de sí mismo? ¿Qué quiere enseñarnos Dios acerca de su voluntad? ¿Qué quiere enseñarnos Dios acerca de nuestra necesidad de Él? Ahora, esto naturalmente va a cambiar nuestro enfoque y nuestra mirada al acercarnos a ella, porque si nos quedamos en la Biblia como la oportunidad de un libro de autosuperación, entonces enfocaríamos todo el texto en función de la mujer y haríamos un reconocimiento de la mujer, un reconocimiento de su fe, un reconocimiento de su perseverancia. Pero vuelvo y les digo, la Biblia es un libro donde Dios se revela, cuyo propósito tiene que le conozcamos y podamos acercarnos a Él apropiadamente. Entonces, necesitamos tener el enfoque claro al respecto, porque este pasaje puede ser muy peligroso y muy mal usado si el enfoque se pone sobre la mujer. Porque muchos, a partir de esto, entonces pueden salir con la idea equivocada de que lo que necesitan es tener fe para lograr todo lo que se les ocurra: casa, carro, beca, en fin. Entonces necesitamos una mirada equilibrada, y para tener esa mirada equilibrada necesitamos hablar de quién es Dios, porque si nosotros desconocemos quién es Dios, no vamos a poder ver su obrar en este texto. Entonces necesitamos conocer quién es Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de Dios? Bueno, podemos decir, según Lamentaciones capítulo 3, que de Dios viene todo lo bueno y todo lo malo, o todo lo malo y todo lo bueno. Y pareciera algo normal, ¿cierto? Pero no lo es tanto. Porque por asociación decimos que lo bueno viene de Dios y lo malo lo buscamos culpables. Entonces a veces somos nosotros mismos, a veces es el otro, o a veces es Satanás. Pero tenemos que reconocer, según la Biblia, que lo bueno y lo malo viene de Dios. Y eso se enseña de manera recurrente, de tal modo que los que conocen la historia de Job, un hombre reconocido como varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, saben que Dios pasó a Job por situaciones difíciles. Entonces, primero Él le quitó sus hijos, luego sus posesiones y luego su salud, al punto que su esposa le increpa diciéndole: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero ¿cuál es la respuesta de Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces Job reconoce lo que posteriormente decía el profeta Jeremías, hablando de que de Dios viene lo bueno y lo malo, haciendo ver que así como había venido el bien en su prosperidad, también vino el mal en su calamidad. Ahora, ¿es el único caso que podemos ver en la Escritura? No. Sabemos que Dios obró de diferentes maneras en sus siervos, pero podemos notar que una de ellas está en medio de las aflicciones. Tenemos el caso de José. La historia de José nos cuenta que sus hermanos le tenían envidia, y a causa de esa envidia quisieron matarlo.
Pero por gracia de Dios solo lo hirieron, lo metieron en una fosa y luego lo vendieron a unos mercaderes. Y siguió la vida de José después de haber sido rechazado por su familia, vendido por sus hermanos, golpeado, maltratado, que llegó y fue vendido como esclavo. Siendo esclavo prosperó, pero nuevamente vino la adversidad. Una mujer lo acusó falsamente y llegó a la cárcel. Y luego, estando en la cárcel, pudo vivir un buen tiempo allí, de tal manera que servía. Y vemos que luego de que pasa todo eso, ustedes conocen la historia, se vuelve el segundo en Egipto. Dice él que como el padre de Faraón encuentra a sus hermanos, y cuando los encuentra, cuando se revela a ellos, les dice: no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Nuevamente, José reconoce que aún lo malo fue diseñado por Dios. Pero pudiésemos hablar de muchas más personas, y sin ir muy lejos, pudiéramos hablar de nuestro Señor Jesucristo, que previo a su crucifixión, estando en agonía, dice: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta es: ¿pasó la copa o la tuvo que beber? No pasó la copa y la tuvo que beber. ¿Toda qué implicaba beber la copa? ¿A qué hacía referencia? Estaba haciendo referencia a la copa de la ira de Dios, que el Señor Jesucristo la bebió toda. Entonces, reconocer que de Dios viene lo bueno y lo malo nos hace necesariamente recordar que toda circunstancia está en sus manos y ha sido provista según su propósito. Pero viene la pregunta acerca de esto: ¿cuál entonces es la necesidad de Dios de proveer circunstancias malas? Y ahí encontramos una respuesta en Deuteronomio, y luego la encontramos en 2 Corintios hablando de lo mismo. En Deuteronomio, el pueblo ya estaba poseyendo la tierra prometida, y Dios les habla diciendo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Quiere decir que todo el proceso de la aflicción tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Afligir, probar lo que había en su corazón, de tal manera que pudiera verse dónde estaba ese corazón. Entonces, si esto es así, tenemos que concluir que la aflicción es parte no solo necesaria, sino fundamental, por lo menos en la vida del creyente, y que Dios la diseñó con un propósito. Pero entonces podríamos caer en un vacío, y es que Dios solo da mal al hombre. Dios solo establece cosas negativas para su vida en la tierra. Pero sabemos que no es así, porque podemos darnos cuenta en todos los casos que hemos revisado, sea el de Job, sea el de José, sea el del mismo Señor Jesucristo, que ninguno de esos casos termina mal. Job termina con el doble de lo que tenía antes de iniciar su aflicción. José termina como segundo de Faraón, prácticamente como Faraón de Egipto. El Señor Jesucristo termina como Señor de todos los hombres. Y podríamos mirar muchos casos donde
la conclusión de la aflicción es para bendición. Pero hay que hacer una aclaración, siempre y cuando haya fidelidad. Porque la conclusión no se logra aparte de la fidelidad. Y si pensásemos que la conclusión se logra, la conclusión de bendición se logra sin fidelidad, entonces diríamos que Dios es el peor de los padres, que busca la obediencia de sus hijos y a pesar de su rebeldía los premia. ¿Sí es así o no? Pero cuando vemos el proceso de los siervos de Dios nos damos cuenta que la conclusión de aquellos que han sido fieles es para bendición. De ahí que entendemos que toda parte del hogar de Dios tiene un propósito que tiene como meta la bendición del hombre. Tiene como meta la bendición del hombre. Pero en ese proceso todo hombre debe pasar por un camino de sufrimiento. Así entonces, veamos si quedamos claros en lo que estamos diciendo acerca de Dios. ¿Quién le quitó a Job sus hijos? ¿Quién? Dios, ¿cierto? ¿Quién destruyó las posesiones de Job? ¿Quién le produjo sarna a Job? Dios, ¿sí? No me van a decir que es Satanás, no me van a decir que es que fue una mala racha, no. Dios. Porque aún Satanás para poder obrar tiene que pedir permiso y no puede hacer nada sin que Dios no se lo autorice. Entonces, ¿quién golpeó e hizo que vendieran a José? Dios. ¿Quién hizo que José fuera traicionado y acusado falsamente en la cárcel? Dios. Ahora, tenemos ahí un problema, ¿cierto? Porque en la mayoría de los casos la idea de que Dios haga estas cosas o provea estas cosas es contraria a nuestra mente. ¿Y por qué es contraria? Porque asumimos que Dios tiene que hacer todo lo que para nosotros representa un bien. Y si Dios no lo hace, entonces ¿qué pasa? Nos chocamos, buscamos culpables. Por eso hay iglesias especialistas en acusar a Satanás. ¿Y por qué son especialistas? Porque no se atreven a decir que Dios envía ciertas circunstancias para probarlos. Eso es peligroso. No se atreven a decir que Dios es el que provee a ciertas personas para probar. Y eso es chocante, ¿cierto? A tal punto, déjeme decirle que a tal punto, algunos de un canal que dice ser cristiano, pero que en su práctica es hereje, decían que para ellos, y eran pastores, para ellos era imposible que Dios tratara tan duramente a Job, siendo lo que dice la Biblia justo. Ellos decían, Job tenía que haber hecho algo malo, aunque la Biblia dice lo contrario, aunque el testimonio de Dios dice lo contrario. Ellos decían, no, debe haber algo malo, alguna cosa debió encontrarle, y por eso fue que le envió todas esas cosas, porque no puedo creer, y decían ellos, que Dios pueda obrar así con alguien que es justo. Algunas personas tienen ese mismo sentimiento. Es que si Dios no hace esto, Dios no es bueno ni justo. Si Dios no hace aquello, entonces Dios no es. Porque de Dios debe venir sola y exclusivamente lo bueno. Pero lo bueno a mis ojos, a mi entendimiento, a mi parecer, a mis sentimientos. De lo contrario, entonces, esto no es de Dios. Y muchas personas tienen en su mente la idea de un Dios equivocado, un Dios que solo debe darles aquello que es para su beneficio. De lo contrario, esto no.
Y por eso algunos se han atrevido a hablar de Dios diciendo, si este Dios es así, entonces yo no quiero creer en ese Dios. Porque no es posible la idea de creer en un Dios del cual vienen cosas malas a mis ojos. No es posible creer en un Dios en el cual yo soy puesto en aflicción. No es posible. Pero es necesario conocerlo. Es necesario verlo a través de la Escritura, porque de lo contrario distorsionaríamos la imagen de Dios y entonces tendríamos que enfocarnos en los pareceres y sentires del hombre. E indudablemente tendríamos que negar que Dios es soberano sobre la tierra. ¿Qué significa que Dios es soberano sobre la tierra? Que Él controla todas las cosas, tanto de los hombres buenos, entre comillas, como de los hombres malos. Que Él controla toda circunstancia de la naturaleza, de los gobernantes, de todas las personas. Si Dios no fuese así, entonces no sería soberano. Como algunos creen, ay, es que esta persona se le salió de las manos al Señor. El Señor puede con todos menos con este. No. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios también hizo al malo? Dios hizo al malo. ¿Y para qué? Para manifestarle su ira en el día del juicio. Porque ¿cómo Dios muestra su atributo de la ira si no hay a quien castigar porque todos son tan buenos? Entonces aún Dios hizo al malo para el día del juicio. Entonces, ¿de qué nos asombramos si Dios tiene todo bajo control? Pero eso nos lleva ahora a nuestro texto, ya con ese contexto que hemos mirado de que Dios es soberano y pone todas las cosas, y nos lleva a mirar algunas preguntas que surgen del texto, preguntas que vienen del entendimiento común de la cristiandad. Bueno, la primera de ellas es: ¿cómo puede salir poder del Señor sin su voluntad? Porque uno diría, si ésta lo tocó e hizo salir poder, o sea, finalmente, ¿de quién es el poder? ¿Del Señor o de ella? Ahora, ¿qué otras preguntas? ¿Está en manos del hombre hacer salir el poder de Dios? Porque parece ser que eso es lo que nos quiere mostrar el texto. ¿No tiene control el Señor sobre su poder? Porque si sucede esto y Él mismo parece que se asombra, entonces no tiene el control sobre su poder. Lo siguiente, ¿la fe es obra del hombre? ¿O cómo es en este caso de la mujer? Entonces, esta fe, ¿cómo se produce y de qué manera opera para lograr esa manifestación del poder de Dios? Si esto es así, entonces tenemos que preguntarnos: ¿tienen razón los que decretan, declaran y hacen toda clase de manifestaciones, pues pueden con su fe obligar a Dios a orar? Sí, porque si esta hizo salir poder del Señor, pues ¿por qué yo no puedo hacer salir poder del Señor diciendo alguna cosa en la que yo diga creer? ¿Cierto? Ahora, ¿de quién fue el mérito en este milagro? Porque ella fue la que parece ser hizo salir poder del Señor. ¿Fue de ella o fue del Señor? Sí, claro, parece una respuesta obvia del Señor. Sí, pero ¿y cómo lo comprobamos? ¿Es Dios soberano sobre su poder? Es decir, Él lo controla y lo tiene bajo su mano. ¿O el hombre también puede mover el poder de Dios? Quizás nosotros podemos de manera apresurada decir: no, pues eso es obvio, es Dios y todo es Dios.
Pero bueno, miremoslo a través del texto, porque muchas personas usando un texto como este pueden atribuir que ellos tienen el poder para hacer milagros, para hacer señales, para echar demonios y para una serie de cosas. Entonces pensemos con cuidado cada pregunta. ¿Cómo puede salir poder del Señor sin su voluntad? La pregunta complementaria sería, ¿en realidad no era la voluntad de Dios? Y ahí tenemos que entender algo que es importante, y es que en el Señor habitaban dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Qué implicaba que en el Señor habitaran dos naturalezas? Pues bueno, que por causa de la naturaleza humana, la naturaleza divina no podía manifestarse plenamente a causa de la humanidad del Señor. La encarnación, debido a que a causa de esta el Señor estaba sujeta a un cuerpo físico, hacía que de alguna manera toda la divinidad de Cristo no se manifestara. No que la hubiera perdido y no que no la tuviera, solo que no podía manifestarla de la manera que como Dios podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito en la encarnación. Y ya sabemos que el propósito en la encarnación era poder cumplir con la ley para pagar el precio de la ley en favor nuestro. Entonces, en medio de esa naturaleza humana de Cristo debemos entender que aunque todo lo que sucedía, Él podía en su humanidad, en su naturaleza divina comprenderlo, su humanidad estaba sujeta al desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo así que su humanidad estaba sujeta al desarrollo de los acontecimientos? Aunque Dios había preordenado todas las cosas, era necesario que todas las cosas sucedieran según su propósito para poder dar la revelación que quería a los que estaban alrededor. Era necesario que el propósito de Dios se llevase a cabo conforme Él lo había establecido, para que todos los que estaban alrededor pudieran entender el obrar de Dios. De lo contrario no podrían entenderlo. Entonces, es como la revelación en la Escritura. Dios pone muchas de las cosas que corresponden a sus atributos de forma que nosotros podamos de alguna manera entenderlas y saber quién es Él. Por ejemplo, cuando dice los 7 ojos de Dios recorren toda la tierra, ¿quiere decir que Dios tiene 7 ojos? No, lo que quiere decir es que Dios busca la forma de hacerse entender para que nosotros comprendamos quién es Él. Entonces, este texto no está lejos de eso. De hecho, este texto lo que hace es mostrarnos cómo aún la humanidad de Cristo estaba llena del poder de la divinidad, y en ese poder tenía la facultad hasta de transmitir ese poder por medio de sus ropas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que en estas circunstancias que rodeaban la situación del Señor, de la mujer y de la multitud, se había preparado para que se diera de tal forma que todos los que estaban allí pudieran comprender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba haciendo Dios. Y no solo esto, sino que en cada uno de ellos hubiese una claridad con respecto al obrar de Dios. Pero a esto podemos también agregarle algo, y es que es necesario entender por qué debía ser el milagro así. ¿Por qué no sencillamente la mujer se acercaba, manifestaba su necesidad y pedía el milagro? La respuesta necesitamos encontrarla en el Antiguo Testamento, porque parte del propósito de Dios, que no está escrito allí pero que podemos inferir claramente, es que
no quería exponer a la mujer, no quería avergonzarla, no quería humillarla delante de todos aquellos que estaban alrededor, porque ella en su condición, solo con tocar a una persona lo hacía inmundo. ¿Cómo así? Sí, resulta que